Saludos, mi nombre es Walter Águila, soy estudiante de arquitectura y este es un análisis de la película Blade Runner para la asignatura de Teoría e Historia 2 en la unidad número 4. La película analizada es Blade Runner, que sucede dentro de un escenario en donde los oficiales de policía son encargados de requisar por ejemplo, a robots que ocupen un cuerpo humano y que no posean ni alma ni sentimientos. En ese sentido, la humanidad evolucionó tanto que las cosas que debían ser hechas, por ejemplo, en el espacio o colonizar planetas, eran hechas por estas máquinas que no tenían sentimientos, no tenían emociones, y que llegaron al punto en el que debían trabajar ya casi de forma como esclavos. Obviamente, como son máquinas, eso no le van a sentir. Sin embargo, hubo un grupo dentro de estos seres o dentro de estos robots que empezaron a desarrollar características que lo humanizaban un poco más. En ese sentido, existía una fuerza policial que se encargaba de destruirlos cuando estos pasaban al plano en donde se encontraban los seres humanos. Eso como argumento general que tiene que ver con la tequilla y con la película, una visión hollywoodense de la historia. Sin embargo, lo que me llama la atención acá tiene que ver con un aspecto en cómo el ser humano visiona la arquitectura a su futuro. Sabemos que la película sucede en un futuro distópico, todo lo contrario, un futuro utópico donde esperamos que las cosas mejoren, sean lo más placenteras para nosotros. Sin embargo, en este futuro, todo es la consecuencia de los malos hábitos que ha tenido la gente durante el tiempo, en el sentido de colonizar, es colonizarse entre personas, de poder asumir posiciones de poder, incluso imponiéndose frente a otros. Estos pequeños actos escalan a nivel de sociedad y por lo tanto se reflejan también en la manera en la que construimos nuestro propio entorno, nuestra propia realidad. En este sentido, la película Blade Runner, como ya expliqué, mantiene un centro de poder que es el capaz de regular todo lo que sucede en la vida cotidiana. En este sentido, los edificios como tal poseen una característica remarcable que es su forma piramidal. Esto hace alusión a las colosales pirámides de la antigüedad, que evoca a los primitivos centros de poder tiránico como los grandes hitos visuales. Es decir, esta pirámide tiene una escala que sobrepasa lejanamente la altura de la ciudad, imponiéndose como un edificio importante, como un hito jerárquico dentro del espacio, como se puede ver en esta pequeña fotografía del lado inferior izquierdo. Por otra parte, este concepto se materializa de forma genuina, levantando una singular y masiva pirámide contemporánea entre edificios, rascacielos y que son tradicionalmente verticales. No existe una ciudad horizontal, sino que existe una ciudad que va hacia lo vertical. Esto a nivel exterior, pero introduciéndonos en el interior de los edificios, vemos que las escenas icónicas de Blade Runner tienen lugar en la oficina privada de uno de los personajes, en este caso Eldon Tyrell, con columnas que tienen varios metros de altura y una gran ventana panorámica de la oficina que se asoma a la ciudad. Eh, Se asoma a la ciudad como una galería fortificada de un palacio romano. El diseño de la oficina, que tiene un carácter casi neofascista, en el sentido de querer recuperar esta gloria de lo griego y de lo romano, o de lo clásico más bien, como un símbolo de poder. Eh, Como un símbolo de poder, se puede leer como un reflejo de la realidad social que está subyacente. El desmesurado tamaño de la oficina es una oficina extremadamente grande para solo una persona. Eh, es incongruente con la escala humana que la habita. Contrasta con la realidad bajo la pirámide, con las masas humanas peleándose y empujándose por cada centímetro del espacio disponible a nivel de calle. Y esto porque, como se puede ver también en la imagen que hay de fondo, se construye una ciudad en donde lo más ideal y lo más agradable o utópico está cada vez más alto y los seres humanos comunes y corrientes están a nivel de la superficie y deben lidiar con la pobreza, la miseria, la sobrepoblación y sus malas condiciones de vida. Ahora, esta película tomó como referencia el high-tech, que comienza a tomar forma a mediados del siglo XX
y esto coincide con un momento de inflexión en lo relativo al desarrollo tecnológico. La tecnología había llegado a los hogares, dejaba de ser algo, algo intangible y reservado. De hecho, ya era posible tener máquinas lavadoras, refrigeradores, tostadoras en casa. Así que la tecnología no era algo fuera de lo común. En este sentido, la escala del poder, tanto a un nivel arquitectónico, con el mostrar la tecnología y esa superioridad del conocimiento y la ciencia. Por otra parte, está la escala a nivel de ciudad, en la que se impone el edificio por sobre los otros edificios, incluso bloqueando vistas, soleamientos, etcétera. Y por otra parte, está la escala de este poder interno, en donde un individuo es capaz de reinar o de gobernar dentro de un espacio que es totalmente desescalado para su propia función. En ese sentido, se nos revela claramente una imagen de ciudad. Y estas formas de proyectar el futuro reflejan una evolución del debate en torno a las problemáticas urbanas y territoriales durante los 40 años, durante estos 40 años. En los 80, en los años 1980, se preocupaba la degradación de los centros históricos y la dificultad de las viejas estructuras urbanas para adaptarse al desarrollo urbano, el hacinamiento y la hiperdensificación de los centros urbanos. Hablamos de esto porque en 1980 hubo una gran revolución tecnológica con la aparición como tal de los computadores, de Internet, las consolas de videojuegos, la televisión a color, que si bien ya había surgido de antes, pero tuvo un énfasis en esta época. Entonces hablábamos de que las personas llegaban a las grandes ciudades, las personas se instalaban y eso producía una hiperdensificación de la ciudad. Aún no sobrepoblación, pero una hiperdensificación. Hoy en día estas problemáticas son existentes, pero están mucho más asumidas. Obviamente ha pasado el tiempo y hemos crecido en nuestra generación ya sabiendo de que las cosas son así. Sin embargo, aparecen nuevas preocupaciones que están relativas al medio ambiente, a la ecología, a la degradación del territorio y a la naturaleza. ¿Por qué esto? Porque al tener una gran cantidad de personas, hay una demanda muy grande por las condiciones y el uso del suelo. Esto obviamente degrada el terreno natural, sabiendo de que el espacio en donde pudo haber habido un bosque, una plaza, un parque, es necesario poner una casa, porque muchas más personas necesitan de hogar, quizás de un área de esparcimiento. Lo que no quiere decir que estas cosas no sean importantes, solo de que son relegadas ante la necesidad inicial de tener a una persona o un grupo de personas bajo un refugio. Por lo tanto, la sobrepoblación y la sobreexplotación de los recursos que existen también ha llevado a un deterioro de la naturaleza, en donde de alguna forma nos preparamos, si es que las cosas no mejoraran, por ejemplo, tener un escenario muy parecido al que existe en Blade Runner, en donde los recursos se consumen a tal punto en que solamente unos privilegiados puedan tener acceso a ellos. En la película, originalmente nos topamos con una ciudad caótica y urbanísticamente fallida. Sin embargo, entre el desorden y el caos de esta utopía subyace una mayor vitalidad. O sea, se palpa una mayor desconexión con el aspecto real de las ciudades y una voluntad más disonante que ofrece una visión de la ciudad desde las alturas. En esta icónica visión de la ciudad, tiene una escena de arranque de la película, de esto, que ve todo desde el cielo en un plano supino o una vista de planta, ¿no bien? Se nos muestra una imagen cargada de reminiscencias, de ideas del pasado, con ese aire de ciudad industrial y mecanicista, en el que se puede leer la influencia del cine anterior, por ejemplo, como películas donde se veía la idea de Charles Chaplin, por ejemplo, en la fábrica, en tiempos modernos, por ejemplo. Si bien esto no responde al mismo contexto, pero la idea de lo mecánico, de la máquina, de la fábrica, de lo desescalado, sí se puede leer de alguna forma en este tipo de películas. Además, hay un infinito mosaico de luces, ausente en las secuelas, por ejemplo, de las películas. Blade Runner tiene una película nueva que se estrenó después, pero en este momento todavía existen muchas luces de neón, una idea de la época en que así sería el futuro, lleno de luces, lleno de elementos y autos sobre el cielo. Claramente esto es una idea de la sobreexplotación de los recursos, porque para poder tener este tipo de luces de colores
que necesita electricidad. La electricidad obviamente se consume desde el agua. Ya al tener tal cantidad de consumo eléctrico, también existe una gran necesidad de los recursos hídricos. Ahora, eh, este tipo de situación que sucede en la película es algo en lo que las personas inevitablemente vivirán si es que no comienza a haber una política de preocupación hacia el medio ambiente, las políticas urbanas, de cómo podemos vivir juntos en armonía, poco a poco construyendo ciudades que reconozcan que estamos en un territorio que tiene una naturaleza, una flora y una fauna que también son parte de nuestro propio contexto como personas. Por lo tanto, la película habla de este futuro distópico, inevitablemente tiende a formarse cada vez más real debido a la situación en que las personas viven sus vidas diariamente y que esto claramente se refleja en la arquitectura. Saludos.